días. El día de hoy vamos a conversar sobre el hipotiroidismo, causas, tratamiento, cuáles son la epidemiología, la fisiopatología. Quédate con nosotros. Vamos. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal y bienvenido nuevamente a otra cápsula del conocimiento, donde me va a permitir hablar sobre el hipotiroidismo. Vamos a conversar con una pequeña definición, que es el síndrome, conjunto de síntomas y signos que nos permiten asociar a un déficit de la hormona tiroidea o la disminución del efecto a nivel celular. Ahora, del punto de vista de la etiología, un poco de epidemiología, el hipotiroidismo podemos decir que es una patología bastante frecuente, donde afecta alrededor del 1.5% de la población, siendo la gran mayoría de causa adulta, donde es altamente prevalente en mujeres. Estamos hablando de una relación aproximada de entre un hombre a 14 mujeres, aproximadamente. Y generalmente está asociado a mayores de 40 años. Respecto a la etiología, podemos hablar de una causa primaria por una falla glandular o causas secundarias y terciarias, siendo la primaria, la más frecuente. Hay que entender que afecta al 90% de los casos. Y acá hay un déficit de T4 libre y un aumento de la TSH, que más adelante vamos a ir conversando en los exámenes propiamente tal. Ahora, hay distintos tipos de causas que pueden generar esto como causa primaria. Una posterior a una tiroiditis de Hashimoto, una carencia de yodo, posquirúrgico, el uso de yodo radioactivo, por radioterapia, incluso con algunos medicamentos como el uso de amiodarona o el litio. Sin contar las causas autoinmunes y iatrogénicas, que también son causas más frecuentes. Hay que tener en cuenta, en el fondo, que las causas menos habituales, pero no menos importantes, son, por ejemplo, lo que es el cáncer tiroideo, con infiltración propiamente tal de la glándula, la amiloidosis, por ejemplo, o el mismo linfoma, una génesis tiroidea en casos muy raros y defectos enzimáticos menos aún. Dentro de las causas secundarias y terciarias hay que entender que son defectos a nivel central. Significa que es una falla hipofisiaria o hipotalámica respectivamente, donde va a haber una disminución de la T4 con una TSH normal o baja. Esto lo puede producir distintas causas. Hay que entender en el fondo que todo este ciclo propiamente tal se va a ver interrumpido, donde, por ejemplo, va a haber tumores celares o radioterapias en zona celar, enfermedades infiltrativas, hipofisita autoinmune o el mismo Sheehan post-embarazo. Otra de las causas también menos frecuentes son la resistencia periférica a la hormona tiroidea y el otro son los hipotiroidismos subclínicos, que también es importante mencionar, donde la T4 libre se va a encontrar en rangos normales con un leve aumento de la TSH y el paciente totalmente asintomático, donde solamente en algunos casos es necesario tratar. Respecto al diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo, vamos a tener clínica precoz y clínica tardía. Respecto a la clínica precoz, vamos a tener un paciente con debilidad, cansancio, bradipsiquia, artralgia, mialgia, cefalea, depresión, intolerancia al frío, un aumento del peso significativo. Puede tener el paciente constipación, estreñimiento, en el fondo una menorragia, piel seca, debilidad a nivel de pelos y uñas. Un síndrome de túnel carpiano podría estar asociado. Los reflejos tendíneos pudiese estar también enlentecidos, dislipidemia, hipertensión, principalmente diastólica. Ahora, respecto a la clínica tardía, en cuadros más avanzados, el paciente podría llegar a tener una disartres cándida, ronqueras, macroglosias, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, las cejas ralas, que en el fondo es la pérdida propiamente tal del final de la ceja, cuadros de mixedema también podría ser, el edema periorbitario, con las bolsas periorbitarias, bradicardias, derrames pleurales, pericárdicos, peritoneales. Como les digo, estos son causas más tardías, que ya en el fondo estamos llegando tarde donde el paciente. Hay que intentar diagnosticar esta patología precozmente para intentar disminuir los síntomas y las complicaciones a largo plazo. Respecto al tema del laboratorio, propiamente a los exámenes necesarios para poder diagnosticar el cuadro, hay que entender que las hormonas tiroideas son principalmente lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico, donde la T4 libre va a ser quien nos comande para poder ver si la T4 libre está disminuida, con una medición de TSH que, dependiendo si es de causa primaria, secundaria o terciaria, va a estar distinto.
Lo más frecuente, sobre el 90% de los casos, es la causa primaria, por lo cual la TSH debería estar elevada. Sin embargo, hay que entender y recordar que con una TSH normal o baja, podemos hablar de causa secundaria y terciaria y vamos a tener que buscar a nivel central las patologías que lo afectan. Los otros exámenes útiles para poder ayudar al diagnóstico, complementarlo, es la ecografía tiroidea, los anticuerpos anti-TPO, la antitirolunina, y puede orientar todo esto hacia la etiología propiamente tal. Como les dije, no es una sola causa. Ahora, pudiese llegar también el paciente a presentar hipoglicemias, unas anemias macrocíticas, que es de causa no megaloblásticas, unas hiponatremias con BEC conservado, disminución de la CK, alteración del perfil lipídico, como les dije, en casos de dislipidemia asociadas. Ahora, siempre recordar que en este pequeño porcentaje del 10% aproximadamente de causas centrales, vamos a tener que necesitar neuroimágenes. Estamos hablando de una resonancia, un escáner de humor de zona celular, me refiero, una evaluación oftalmológica secundaria, y podríamos necesitar causas más específicas como un test de TRH, y obviamente el resto de las hormonas hipofisiarias, FSH, LH, ACTH, GH, y lo que es la prolactina. Todo esto nos va a orientar en el fondo si son de causas centrales o no. Respecto al tratamiento del hipotiroidismo, tal como hemos ido conversando, va a depender la causa que lo ocasiona. Hablemos principalmente de este 90% que la engloba, donde estamos hablando siendo la causa primaria, directamente en tiroides, con una T4 libre que está disminuida, con una TSH elevada. Eso significa que la elección propiamente tal de la hormona a suplementar, estamos hablando de la levotiroxina, la T4. Esto generalmente uno empieza a una dosis de 1.5 hasta 1.7 microgramos por kilo día. Sin embargo, estas dosis se tienen que ir ajustando y dependiendo la edad del paciente también esto cambia. A mayor edad, generalmente uno es un poco más permisivo con los valores de TSH para así, en el fondo, no sobrecargar al paciente y sobre todo si tiene patologías asociadas, patologías isquémicas en el fondo, arritmias cardíacas, que pudiesen generar mayor molestias o síntomas asociados más de golpe. Generalmente el control de la misma no saca nada hacer una semana o 2 semanas después. Eso nos podría orientar un poco, pero realmente para ver el efecto de nuestra suplementación podríamos recién verlo a las 6 semanas para poder saber si está siendo efectivo el tratamiento o no con nuevas hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que buscamos? Una T4 libre normal con una TSH que también esté dentro de rangos normales. Hay que calcular posteriormente la dosis que necesitamos semanalmente y así irlo dividiendo día a día. Pero eso vamos a ir conversando más en detalle en otros videos, en otras revisiones. No te olvides de quedarte con nosotros, sigue nuestras redes sociales, deja tu like si te gustó el video y ante cualquier duda o comentario, no te olvides de escribir. Nos vemos pronto.